nosotros, la posibilidad de pensar que es lo que te permite ser un transformador del mundo, no solamente ser un transformador de Tecpan, de Galeana, donde yo soy, o de Guerrero, mi estado, o de México como país, sino poder transformar a la humanidad. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos los seres humanos? Pues esa, ser transformadores del planeta, de la humanidad, de su presente y de su futuro. Y si en eso lo arreglamos, hasta corregimos parte del pasado. Y cuando conocí a Edwin, me habló, digamos, de esta visión de hacer emprendedurismo en todas las escalas, no solamente emprendedurismo económico como las startups, sino emprendedurismo social y especialmente algo que nosotros le llamamos emprendedurismo político. Cómo nos convertimos en actores emergentes, en la gente que sepa que son quienes construyen la realidad, quienes creen algo y lo crean. Y eso la verdad es que la vez que entró a mi oficina, yo decía, no manches, ¿no? Qué padre forma de entender el mundo la que tiene la gente que piensa así. Porque es entender que si hay 10 personas o 100 personas reunidas y juntas pensamos. Me acuerdo que me decía, les voy a contar esta anécdota, decía Edwin que nos veía como terrícolas y él venía de un planeta distinto, ¿no? Entonces estábamos tratando de decir, oye, ¿cómo vamos a reorganizar la oficina? Etcétera. Y de repente alguien de mi oficina dijo, no, pero ese ya no la digan porque nos la van a robar. El claro único que nos lo ponía a robar era él, ¿no? Era él. Y entonces se nos queda viendo así, ¿no? Tiene los ojos así como claros, ¿no? Como ojos luminosos de la gente que le gusta este tipo de visiones. Y entonces nos quedaba viendo y decía, qué raro pensamiento, ¿no? Entonces yo me imaginaba que por su cabeza pasaba algo así como, qué raros son los terrícolas, ¿no? Dice, ¿qué acaso si tú, ok, está bien, si tú me compartes una idea, te entiendo, pero qué no, si tú tienes una idea y yo tengo otra y la compartimos, al final de eso no te quedas tú con 2 ideas y yo me quedo con 2 ideas? Pareciera ser una cosa fácil. Para la gente que trabajamos en política mexicana, es como rocket science, ¿no? Güey, no manches, compartir, sharing, ¿no? Tener capacidad de decir, oye, pues juntos valemos más que otra cosa. Si no entiendes esa lógica, entonces no entiendes por qué existe Uber. Si no entiendes esa lógica, no entiendes por qué existe Airbnb. Si no existe esa lógica, no entiendes por qué quienes hoy plantean el debate nacional y que hicieron o plantearon modelos de hacer política antes de que hiciera WhatsApp, de que existiera WhatsApp, pues están pensando en el pasado y no en el presente y en el futuro. Entonces solamente lo quiero compartir porque a mí me emociona mucho cuando nos dijeron que viniéramos a presentar aquí el Hall Prize. Pues la verdad es que esto es lo que hay que estar haciendo. Hay que estar innovando, hay que estar pensando en cómo se dan respuestas diferentes, cómo se piensa fuera de la caja y cómo nos organizamos de una manera no tradicional para encontrar respuestas a problemas que tampoco son tradicionales. Y hoy tenemos como país un problema realmente grave. Voy subiendo, me tardé un poquito, porque estábamos viendo la presentación de una documental que se llama Via Crucis Migrante. Lo vimos. Habla de cómo vienen los migrantes de Centroamérica y todas, digamos, las violaciones de derechos humanos graves, terribles que hace México. Y entonces estamos en la contradicción de que estamos exigiendo a los Estados Unidos que nuestra gente sea defendida, que sea protegida, que se le respeten sus derechos, pero aquí nuestro Instituto Nacional de Migración, nuestras autoridades cometen las más graves atrocidades a la gente. Cosas tan terribles como que las mujeres, lo digo porque si no se dicen las cosas siempre estamos tapándole que se remitiera el ojo al macho, ¿no? Eso ya no se puede hacer. Las mujeres cuando llegan a la frontera sur, cuando llegan a la frontera con el Suchiate, las migrantes que vienen lo que piden son anticonceptivos, porque saben que en el tránsito van a ser reiteradamente violadas y seguramente serán violadas por autoridades. Ese es México, ese es nuestro país. Es el México que tenemos que arreglar y que no le podemos seguir ocultando y la representación que tenemos los políticos señalando como que eso no pasa. Si no lo descubrimos, si no lo describimos, no lo vamos a resolver. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque entrados en el conversatorio en el que estábamos, te das cuenta de que México tiene hoy todos los problemas enfrente. Tiene el tema de el espejo del infierno, en el cual hay comunidades en Guerrero, en Oaxaca, en muchos lugares, donde la gente no tiene servicios, no tiene bienes públicos, la gente tiene que huir, como en casos de como Iguala o como Zihuatanejo, ser desplazada por la violencia. Y la gente dice, yo, ¿a qué voy a regresar a ese lugar?
Y luego regresan y luego no los podemos reincorporar. Y luego tenemos a los migrantes que vienen de Centroamérica huyendo de fenómenos iguales. Y tenemos una economía que no crece, y tenemos un país que no está resolviendo, y tenemos una clase política que está demeritada y señalada por la sociedad. Y le vamos sumando, y México hoy tiene, digamos, como que al perro más flaco se le cargaron todas las pulgas, ¿no? Bueno, tenemos dos opciones, y siempre hay dos opciones. Una, taparle el ojo al macho, pensar que eso es lo que nos tocó vivir, aceptar que la normalidad se volvió la normalidad y hacer como muchos políticos, dirigentes, etcétera, hacen, pues, como que no pasa nada, o tomar la posición que queremos tomar, no solamente quienes me acompañan aquí, muchos compañeros que en Operación Monarca consideramos que ese es el reto que tenemos que entender, entrarle, hacer las cosas, cambiarlas, pero hacerlo en unidad y hacerlo junto con gente que esté pensando, junto con el BNC del domingo, con gente que desde la academia está tratando de pensar, junto con gente que desde las empresas, junto con gente que desde la Secretaría de Relaciones Exteriores esté pensando. Es decir, ¿cómo le hacemos para que en este problema que hoy tiene el país encontremos soluciones? Pues hay que abrir la caja y hay que hacer crowdsourcing. Si tenemos a 100 personas, a 1000 personas o a 120 millones de personas pensando soluciones, México no solamente va a resolver sus problemas, sino México se va a convertir en la caja de resonancia para resolver los problemas del planeta. Entonces, por ejemplo, ahí cuando dice hay que resolver y hay que generar situaciones sostenibles, escalables, a través de startups, de empresas de crecimiento rápido, para garantizar la dignidad de 10 millones de refugiados. Está chido ese reto, pero lo más chido es que hay gente que lo está pensando y que lo cree, y quien cree, crea. Entonces me emocioné en esta presentación, era rapidísima, pero la verdad es que estoy realmente contento de que estemos aquí haciendo los trabajos del pueblo. Muchas gracias.